Existen muchas selecciones que en alguna eliminatoria estuvieron cerca de jugar por primera vez el Mundial pero que fracasaron en el intento. Sin embargo, de todas estas, el caso de Uzbekistán va más allá de un simple fracaso. Me atrevería a decir que es la selección más desafortunada en la historia de las eliminatorias. Y es que este equipo de Asia Central no estuvo cerca ni una ni dos veces, sino muchas más, y siempre quedando a las puertas del objetivo. Los más piadosos dirán que es mala suerte, los más críticos dirán que se les congela el pecho. Lo cierto es que a la hora de clasificar siempre le falta 5 para el peso. Ya hice un par de meses atrás un video hablando de todas las selecciones de dicha región en Asia, pero el caso de Uzbekistán es tan insólito que se merecía este video aparte. Así que el día de hoy repasaremos la historia de esta selección y de todas sus participaciones tanto en eliminatorias a los mundiales como en la Copa Asiática. Porque sí, los Lobos Blancos, como se hacen llamar, también sumaron varias frustraciones en el torneo continental. Sin más que decir, empecemos con este repaso. Primero que nada, hay que decir que hasta el año 1991, Uzbekistán formaba parte de la antigua Unión Soviética, por lo que hasta ese momento sus jugadores representaban a dicha selección. No fue hasta su disolución que el país logró la independencia, y pudo competir por primera vez tanto en la FIFA como en la AFC. Ya desde sus primeros años de adaptación, los uzbecos siempre mostraron un nivel bastante mejor en comparación a sus vecinas, por lo que rápidamente se adaptaron a la confederación y se afirmaron como una selección con enorme potencial en el continente. La primera aparición de Uzbekistán en un gran torneo se produjo en la Copa Asiática de 1996 jugada en los Emiratos Árabes Unidos. Su clasificación al evento se produjo de forma increíble. En un duelo mano a mano con Tayikistán, en la ida fue derrotada por 4-0, un resultado que la dejaba prácticamente eliminada. Sin embargo, la vuelta en casa produjo una remontada épica y sin precedentes, anotando los 4 goles necesarios para igualar la serie, y marcando en la prórroga un gol de oro que les hacía remontar el asunto e imponerse con un espectacular 5-4 global. Parece mentira, pero toda esa fortuna que tuvieron los uzbecos en esa serie sería la misma que les haría falta durante el resto de su historia. Ya en el gran torneo, obtuvo su primer triunfo tras derrotar por 2-0 a China en su debut. Sin embargo, las posteriores caídas ante Japón y Siria la dejaron última de grupo por diferencia de gol. Finalizada su primera experiencia en la Copa Asiática, ahora tocaba enfrentar un reto aún más competitivo, el buscar clasificarse al Mundial de Fútbol. El primero de estos intentos se produjo camino a la Copa de Francia 98, donde ubicados en un grupo complicadísimo junto con dos potencias como Corea del Sur y Japón, terminaron en el penúltimo lugar con apenas 6 puntos, solo por encima de Kazajistán, que en esos tiempos jugaba todavía en la AFC. Empezaba el nuevo milenio y con ello la segunda participación de los uzbecos en la Copa Asiática, jugada ahora en Líbano. Lamentablemente, la campaña de nuestros protagonistas fue decepcionante, siendo de nuevo última en su grupo, esta vez con apenas 1 punto. Producto del empate en su primer juego frente a Qatar, pero luego 2 goleadas humillantes contra japoneses y saudíes los sacaban de la competencia, siendo incluso la peor selección de todo el certamen. Ciertamente aún faltaba mucho por mejorar. Hasta ese momento, Uzbekistán era una selección de nivel regular en el continente, todavía lejos de las mejores. Sin embargo, algo estaba claro, y era que todavía estaban en un proceso de crecimiento y adaptación a lo que eran sus primeros años como país independiente. Y a la larga, ese trabajo daría sus frutos. Fue así como los uzbecos se convirtieron en la gran revelación de las eliminatorias camino al Mundial 2002. Aprovechando que esta vez ni los coreanos ni los japoneses competían, los lobos superaron por 2 puntos a Turkmenistán en la primera fase. Esto les permitió acceder por primera vez a la ronda final en busca de un lugar en el Mundial. Poco se esperaba de ellos teniendo en cuenta sus participaciones previas. Sin embargo, superaron todo tipo de expectativas y finalizaron en la tercera colocación con 10 puntos, apenas uno solo por debajo de Emiratos, que accedió a la repesca interna. Un par de derrotas inesperadas ante Qatar y Omán lo dejaban con las manos vacías, pero estaba claro que ese era el camino a seguir. En la Copa Asiática del 2004, Uzbekistán hizo otra muestra del crecimiento avanzando por primera vez la fase de grupos, y nada menos que como líder con puntaje perfecto y sin recibir ningún gol. Por encima de Irak, Turkmenistán y Arabia Saudita, todos derrotándolos por la mínima diferencia, pero en cuartos, la aventura se acabó abruptamente, ya que Bahrein los vencería en la tanda de penales tras igualar 2-2. Es así como los uzbecos se marchaban invictos del torneo. Para esas alturas, Uzbekistán ya era cosa seria en la confederación, y un rival al que no se lo podía subestimar. Para Alemania 2006 no tuvieron ningún inconveniente en la segunda fase, siendo líder cómodamente con 5 triunfos y un empate. En la ronda final quedaron terceros por debajo de Arabia Saudita y Corea del Sur, solo por encima de Kuwait.
Esto les permitió acceder por primera vez a la fase de playoff en busca de un lugar en la repesca intercontinental. Su rival sería Bahrein, el mismo que los eliminó de la Copa Asiática meses atrás. Sin embargo, la polémica se hizo presente en esta serie, ya que tras ir ganando por 1-0 en la ida jugada en casa, el árbitro japonés Toshimitsu Yoshida cobraría un penal a favor de los uzbecos, siendo la oportunidad para aumentar la diferencia, pero tras anotar, el tanto fue anulado por invasión de los atacantes. En situaciones normales, el penal debía haberse ejecutado nuevamente, pero el árbitro cobró de forma insólita un tiro libre a favor de Bahrein. Una decisión que va en contra de lo que dice el reglamento, y por eso Yoshida fue suspendido de por vida del arbitraje internacional. A pesar de ganar en cancha por la mínima y de protestar por los puntos, el partido sería anulado jugándose día más tarde otra vez, un hecho insólito por donde se lo mire. En ahora, la ida de la ida jugada en Tashkent, los uzbecos fueron incapaces de ganar, quedando 1-1. La vuelta en Manama fue un empate sin goles que clasificó a los de Medio Oriente por la regla del gol de visitante. Esto refleja la increíble mala suerte de la selección uzbeca, quienes hasta las decisiones en el escritorio parecen jugarle en su contra. Al menos como consuelo, Bahrein tampoco pudo clasificar al Mundial, cayendo en la repesca ante Trinidad y Tobago. Algo es algo, ¿no? Nos vamos a la Copa del 2007, esa que se jugó en 4 países del sudeste asiático al mismo tiempo. Los uzbecos fueron ubicados en el grupo de Malasia y comenzaron siendo derrotados ante Irán por 2-1, pero luego se repusieron tras vencer tanto a los malayos como a los chinos para avanzar como segunda de grupo. En cuarto los esperaba Arabia Saudita, y los de Medio Oriente le dieron la despedida a nuestros protagonistas tras vencerlos de manera ajustada. Rumbo a Sudáfrica, comenzaron goleando a China Taipei en primera fase y luego arrasó junto con Arabia Saudita en la fase 2, accediendo nuevamente a la ronda final. Llegaba una nueva oportunidad para ir en busca del boleto al Mundial, pero esta vez su rendimiento fue decepcionante, quedando última de grupo con apenas 4 puntos. Luego de esta campaña, parecía que los uzbecos iban a bajar el nivel, pero sorprenderían en la siguiente Copa Asiática. Esta edición jugada en Qatar sería histórica para la selección de Asia Central. Fue líder en su grupo por encima del anfitrión, de China y de Kuwait. Superarían la barrera de cuartos tras vencer por 2-1 a Jordania, para llegar a unas históricas semifinales donde los esperaba Australia, pero justo en su mejor momento, el equipo sufriría otro golpazo. Los Socceroos no tendrían piedad, y los golearon con un contundente 6-0. Ya sin ánimo, perdieron también el partido por la medalla de bronce ante Corea del Sur. Uzbekistán lograba un cuarto puesto que era histórico, ya que es hasta la fecha su mejor campaña en la Copa de Asia, pero la forma catastrófica en la que se quedó eliminada terminó empañando un poco esta actuación. El siguiente reto era el camino al Mundial de Brasil 2014, y los uzbecos empezaron derrotando a sus vecinos de Kirguistán en fase 1 con un claro global de 7-0. Su mejor faceta la vimos en la ronda 2, cuando producto de 5 triunfos y un empate, lideró su zona nada menos que por encima de Japón, el actual campeón de Asia y una potencia regional. Este desempeño los hacía llegar de la mejor manera a la fase final, y daba la impresión que este era el momento indicado, no se podía fallar. Y hay que decir que esta vez los uzbecos no decepcionaron, ya que harían una campaña extraordinaria, luchando mano a mano con otras 2 potencias como Irán y Corea del Sur, sumando nada menos que 14 unidades. Lamentablemente, la diferencia de un solo gol sería el factor determinante y que la separó del cupo directo, que fue tomado por los surcoreanos. Sin dudas, el resultado más doloroso fue el empate ante el último de grupo, Líbano por la segunda fecha, cediendo 2 puntos que terminarían siendo cruciales en la tabla. Pero más allá de eso, todavía quedaba la chance de revancha en la repesca interna. Esta vez su rival era Jordania, ese mismo que 2 años atrás se eliminaron en cuartos de la Copa Asiática. Los jordanos habían hecho 4 puntos menos que Uzbekistán en su grupo, por lo que nuestros protagonistas partían como favoritos. La ida de visita en Amman fue empate 1-1, resultado que dejaba bien parados a los uzbecos que solamente tenían que ganar en casa. El 10 de septiembre de 2013 se jugó en Tashkent la revancha, y en solo 5 minutos el equipo local se adelantó en el marcador gracias a Ismailov. El trámite estaba en el bolsillo, y parecía que nos íbamos a una victoria cómoda, pero Jordania reaccionó y a los 43 minutos Murjan igualó las cosas. A pesar de contar con los 45 minutos complementarios más otros 30 de prórroga, Uzbekistán fue incapaz de anotar otro gol ante una visita que aguantaba como podía, y que se aferraba al empate que terminarían consiguiendo. El asunto entonces se definió en los penales, donde tras una tanda larguísima, Ismailov, el mismo que anotó el gol, falló su disparo, y el equipo jordano se impuso por 9-8. Es realmente inexplicable cómo a Uzbekistán se le escapó esta serie. Igual que en el camino a 2006, todo sería desilusión para ellos. Mientras que Jordania lograba una histórica clasificación a la repesca intercontinental, donde serían fácilmente derrotados por Uruguay, un experto en dichas instancias.
Para la Copa Asiática del 2015, Uzbekistán buscaba hacer una actuación igual de buena o mejor que la de 4 años atrás. Pero en la fase de grupos perderían el liderato ante una sorprendente China y entonces avanzaron como segundos. En los cuartos de final se midieron ante Corea del Sur y estos, aprovechando su experiencia, los vencieron sin problemas por 2-0. Aunque a la larga no les serviría para ganar el torneo. Seguro algunos ya saben de esa extensa mala racha que arrastran los coreanos en la competencia, esta vez siendo campeón Australia. El camino al Mundial de 2018 en Rusia era una nueva posibilidad de conseguir el tan ansiado boleto, y Uzbekistán, como siempre, no decepcionó en las fases previas, ganando 7 de sus 8 partidos de la segunda fase, siendo líder indiscutido con 21 puntos, y como era ya costumbre, todo se definiría en la ronda final. Y nuevamente los uzbecos se mostraron a la altura, aunque su rendimiento fue de mayor a menor. Tras vencer en 3 de sus primeros 4 partidos, de los 6 restantes apenas podría ganar uno, y además sufrió varias derrotas inesperadas y con goles en los últimos minutos, como la sufrida ante Siria, que le ganó por la mínima en el 90+4, o China, que también marcó la diferencia con un penal a falta de poco tiempo. Esa mala racha los hizo llegar a la fecha final en un escenario complicado. Para quedar entre al menos los 3 primeros, debía conseguir un resultado positivo ante Corea del Sur. Y Uzbekistán no pudo quebrar el cero en su casa frente a los coreanos, quienes con ese punto se clasificaron al Mundial directamente. Pero aún así, el empate le daba a los uzbecos la posibilidad de quedar tercero y acceder a la repesca, siempre y cuando Siria pierda en simultáneo en su visita a un Irán ya clasificado. En Teherán, los iraníes ganaban por 2-1 y parecían darle una mano a Uzbekistán, pero en la última jugada del partido, Al-Somah marcó el empate agónico para Siria. Esto los hizo sumar el punto necesario para llegar a 13 y alcanzar a Uzbekistán, superándolo por diferencia de gol. Y es así como nuevamente nuestros protagonistas se quedaban con las manos vacías, esta vez sin siquiera acceder a la repesca, que Siria luego perdería frente a Australia. Para 2019 la Copa Asiática aumentaría sus cupos a 24 participantes, y si Uzbekistán ya desde antes clasificaba sin problemas, entonces ya no había preocupaciones ahora. Con un formato donde ahora avanzan los mejores terceros, era muy difícil quedarse afuera en fase de grupos. Fueron los uzbecos ubicados en el grupo F junto con Japón, Omán y Turkmenistán. Con derrota frente a los japoneses, pero venciendo a omaníes y turcomanos, fue segundo con 6 puntos. En octavos esperaba el segundo del grupo B, Australia. Uzbekistán dio batalla en un partido muy ajustado que finalizó sin goles. El asunto se definió en los penales, donde nuevamente la suerte no estuvo a su favor. Eliminados así en octavos y en el puesto 10 de 24 selecciones. La actuación estuvo lejos de ser la esperada y daba el comienzo a lo que sería un retroceso futbolístico. Y es que en el camino a Qatar, Uzbekistán hizo la que fue su peor eliminatoria en todo el siglo XXI, no logrando acceder a la ronda final. En la fase 2 se ubicó por detrás de Arabia Saudita sumando 15 puntos. Además de los ganadores, los mejores segundos de cada zona también accedían a la instancia definitiva. Pero tristemente Uzbekistán fue la segunda peor en cuanto a suma de unidades y por eso fue incapaz de decir presente en la ronda final por un boleto al Mundial. Estas últimas 2 campañas mostraron una imagen mucho más irregular de la selección de Asia Central. ¿Podrán recuperarse de cara a los próximos años? Hay que decir que en el Mundial Sub-20 de Argentina los uzbecos hicieron una campaña bastante aceptable, así que hay futuro como para ilusionarse. El próximo desafío será la Copa Asiática de 2023, también con sede en Qatar, aunque su fecha original fue postergada y se jugará recién a comienzos de 2024. Sea como sea, Uzbekistán ya está clasificada e integrará su grupo junto con Australia, Siria y la India. Vamos a ver si en esta ocasión consiguen al menos quedar entre los 8 mejores. Además de eso, también estarán pronto las eliminatorias al Mundial 2026. Allí, Uzbekistán compartirá grupo con Irán, Turkmenistán y el ganador del duelo de primera fase entre Hong Kong y Bután. Con el aumento de plazas, el formato permite que ahora los 2 primeros de cada grupo clasifiquen a la tercera ronda. Así que en esta ocasión, con tan solo salir segundo les alcanza. Luego, por supuesto, llegará la hora de la verdad en la tan temida y esquiva fase decisiva. Queda claro que falta mucho camino por recorrer de cara al Mundial, que al ser el primero de la historia con 48 equipos, uno pensaría que una selección como Uzbekistán, que estuvo tan cerca de clasificar con el formato de 32, pueda esta vez conseguir su tan ansiado objetivo. Ya no hay lugar para las excusas, los uzbecos saben bien que el momento de jugar la copa es ahora o nunca, veremos cómo es que terminará esta historia. Pero en fin gente, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo Futboqueando y hasta la próxima.